Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, en este tiempo de Adviento, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor, por siempre. En este momento, Señor, quiero ser humilde como el publicano en el templo. Yo quiero ser humilde, Señor, hoy y pedirte perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pedirte perdón, Señor, por todas esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Gracias, Señor, por liberar eso que aprieta nuestro corazón. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, reinando, Señor, reinando contento, porque podemos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu amor, Señor, de tu humildad. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús. Deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, presentes en espíritu, Señor, en este momento de dificultad. También pongo en tus manos, Señor, ese miedo que aprieta nuestro corazón, esas dudas que no nos dejan tranquilos, esos problemas, todo en tus manos, junto con cada alegría, con cada gozo, con cada bendición, todo en tus manos, porque no hay lugar mejor que ellas, Señor, y porque sé que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, no la que queremos, sino la que necesitamos, Señor, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. En este momento quiero pedirles que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del tiempo en el que estamos. Estamos en la segunda semana de Adviento. Esta semana recordamos la fe de que realmente nosotros creemos sin ver en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, esta segunda semana nos recuerda preparar el camino del Señor. Es decir, esforzarnos por limpiar nuestra casa, por limpiar nuestra mente, por limpiar nuestro corazón de todo eso que no viene de Dios y también limpiar nuestra vida, nuestros actos. Entonces, en esta segunda semana de Adviento, segunda semana de preparación, continuamos en este espíritu de penitencia, en este espíritu de espera activa. Entonces, para eso, como para toda fiesta, nos preparamos y generalmente llevamos regalos. Entonces, los regalos que podemos hacer a Jesús a modo de recordatorio son estas obras de misericordia. Él nos dice en Mateo 25:40, todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Y en Mateo 25:45, lo que por ellos no lo hicieron, por mí no lo hicieron. Entonces estamos invitados hoy a poder tomar la iniciativa, a cada oportunidad que se nos presenta, poder realizar un acto de amor. Las obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Y después también tenemos 7 obras de misericordia, 7 obras de amor espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, en tiempo y en forma, por supuesto. Perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Qué acto de amor más grande, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y finalmente rezar por vivos y difuntos. Entonces, hecho este recordatorio, vamos a continuar con nuestra formación de hoy. Vamos a iniciar hoy con la carta de San Pablo a los Gálatas, es decir, los cristianos que vivían en Galicia. Si bien San Pablo cuando escribe esa carta a los Gálatas, esa misma carta está remitida a nosotros hoy. Nosotros hoy somos esa iglesia de Galacia. Entonces, vamos a ver el capítulo 5 en los versículos del 13 al 26. La carta a los Gálatas está después de los Corintios y antes de la carta a los Efesios, todo en el Nuevo Testamento, por supuesto. Esta carta a los Gálatas es una carta bien cortita, que si pueden aprovechar, leanla completa. Hoy nosotros vamos a leer solamente un fragmento, porque es para lo que nos alcanza el tiempo. Entonces, Gálatas 5, del 13 hasta el final del capítulo 5, que sería el versículo 26. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley.
Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y sus deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es importante lo que destaca San Pablo, porque dice el título de esta perícopa. Ya sabemos que perícopa es una sección de la Biblia, un título, generalmente están puestos en negrita, en donde va desde un lugar hasta el final del siguiente. Entonces, en este caso, esta perícopa se llama la verdadera libertad. Es decir, de que existe una libertad aparente y una libertad verdadera. Una libertad aparente y una libertad verdadera. Generalmente, ¿cuál es la diferencia entre un producto original y una copia? ¿Cuál es la diferencia entre un producto original y una copia? Generalmente, la copia es más barata que el original, ¿verdad? Generalmente la copia es más barata que la original. Entonces es más fácil de conseguir, es más fácil de obtener. Igual que la libertad falsa. A esta libertad falsa se le llama libertinaje, que no es lo mismo que la libertad. Y aquí San Pablo nos va a explicar en qué consiste esa verdadera libertad. Entonces, primera diferencia entre un producto original y una copia: el precio. ¿Cuál es más fácil de conseguir? ¿Qué es más fácil de hacer? Decir, esta es mi libertad, yo soy libre de hacer lo que quiero y hago nomás. O realmente, así como dice San Pablo, dice, nuestra vocación, hermanos, es la libertad. ¿Por qué habla de que la vocación es la libertad? Y nos dice, no hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Ok, entonces, la libertad falsa, el libertinaje, es más fácil de conseguir. Uno directamente hace lo que quiere y cree que eso es la verdadera libertad. En cambio, la verdadera libertad consiste en amar, en libremente, en que libremente nosotros podamos decidir: yo voy a ser esclavo de los demás. Entonces soy un esclavo libre porque no es alguien que me hace su esclavo, sino que yo me hago esclavo del resto. Y eso fue lo que hizo María. Cuando el ángel le dice que justamente la lectura de mañana, que también hoy a la noche ya se leyó, se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Entonces, ¿por qué entonces se celebra cuando se encarna Jesús? Porque entonces ahí escuchamos las palabras del ángel que le dicen llena de gracia. Llena de gracia es una palabra que en el original griego dice quejaritomene. Quejaritomene. Y esa palabra llena de gracia se utiliza una sola vez en toda la Biblia. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se utiliza otra vez que en ese momento, que en esa palabra que el Señor le asigna a María. Ese título que el Señor le asigna a María a través de su mensajero, el arcángel Gabriel. Entonces, le dice, alégrate María. Jaire quejaritomene en griego.
Alégrate María, le dice, porque el Señor ha mirado la humildad de su servidor. Entonces, ahí nos damos cuenta de cuál es la verdadera libertad. Es poder renunciar a nosotros mismos, renunciar a esa carne que siempre quiere tomar el camino más corto para poder amar. Entonces, si nosotros queremos amar verdaderamente, tenemos que tomar el camino largo. Les quiero mostrar una imagen que hice para que puedan entender mejor lo que San Pablo está diciendo aquí. Es una imagen que grafica, básicamente grafica, lo que, lo que ocurre en la naturaleza y lo que siempre ocurre en la naturaleza y de cómo nosotros podemos diferenciarnos entre lo que hay, entre lo que hay en la naturaleza y lo que somos nosotros. Entonces, a ver si encontramos. No está queriendo aparecer, pero lo vamos a encontrar. Probablemente esté aquí. Gracias por su paciencia, soporten con paciencia los defectos de su prójimo. Bueno, este es un defecto que no encontramos donde tiene que estar, entonces ahora ya estamos viendo en qué parte está. Ok, excelente. Entonces entramos aquí, documentos, ahí está, abrir, ok. Bueno, este gráfico les hice con mucho cariño para que puedan visualizar. Y tal vez algunos van a preguntarse, ¿qué es eso? Nunca he visto un gráfico tan feo. Bueno, no importa la belleza del gráfico, aquí lo que importa es el significado. Esto que tenemos a la izquierda es un enchufe y al cual le enchufamos un cable. Este cable vemos aquí como en el medio se separan dos caminos, uno hacia arriba, otro hacia abajo. En este camino que está abajo vemos unas rayitas que se encuentran en el medio del camino. Eso sería una resistencia, es decir, un aparatito que se coloca en el cable para que ocurra algo cuando la electricidad pasa por ahí. Si nosotros hacemos correr electricidad, ¿por cuál camino ustedes creen que va a correr la electricidad? ¿Por el de arriba, donde no hay resistencia, o por el de abajo, donde sí hay resistencia? Si es que no pudieron deducir, la electricidad siempre va a correr por el lugar donde no hay resistencia. Siempre. No es que la electricidad va a decir, bueno, si me voy por este lado, voy a poder encender una lavarropa y se va a poder lavar una ropa. Entonces voy a hacer eso, me voy a esforzar más. No. La electricidad una y otra vez va a tomar el camino de arriba. Siempre. Porque así es la naturaleza. Tiene esa ley del menor esfuerzo. Esa ley del camino más corto. Esa ley en donde el beneficio que importa es mi beneficio. Entonces, si nosotros aplicamos esto mismo a nuestra vida y yo digo, bueno, yo puedo robar este dinero que está destinado para este fin y beneficiar a mi familia, a mis amigos, y ese va a ser el camino corto, el camino de arriba, para que yo me beneficie. En cambio, yo también puedo decidir, voy a tomar el camino de abajo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, vamos a tomar el camino más largo, voy a trabajar, voy a conseguir dignamente este dinero sin perjudicarle a otras personas. Porque evidentemente, si yo le robo a esas personas, yo me beneficio, pero primero a través de un hecho incorrecto, un hecho malo, y le perjudico a alguien más. Entonces, nosotros no somos como la electricidad, que necesariamente vamos a ir hacia un lugar. Nosotros tenemos la razón que nos permite a nosotros ir por el camino abajo, ir por el camino largo, ir por el camino de la cruz, ir por el camino que a nosotros nos cuesta más, pero le beneficia al otro. O lo mismo, nosotros podríamos decir hoy a un perro. Si es que nosotros a un perro le ponemos enfrente una hamburguesa, por ejemplo, el perro no va a decir, bueno, voy a dejar la hamburguesa para más tarde porque a lo mejor voy a tener hambre. O tampoco va a decir,
estoy a dieta, mejor no como. O hoy es viernes de cuaresma, no voy a comer la hamburguesa. No, el perro no tiene esa capacidad de razonamiento. No tiene esa razón, solamente tiene instinto. Nosotros los humanos también tenemos una parte instintiva. Sin embargo, Dios nos regaló la razón para que nosotros podamos decidir. Y para poder decidir tiene que haber libertad. Tienen que haber esos dos caminos que vimos. Si hay un solo camino, ahí no hay libertad. Yo suelo dar el ejemplo de, de la fidelidad en una pareja. Si es que yo vivo solo en una isla con mi novia, no tiene ningún mérito que yo le sea fiel porque no hay con quién ser infiel, no hay otro camino. Sin embargo, si yo estoy en el medio de la ciudad, tengo un trabajo donde estoy rodeado de mujeres, donde las mujeres en este caso se comportan de forma indebida por algún motivo, o por interés, o por querer perjudicar, no sabemos, no importa. Entonces, si teniendo la oportunidad de ser infiel, yo soy fiel, entonces sí podemos nosotros decir de que existe la libertad. La libertad consiste en poder elegir y poder darnos cuenta de que lo que Dios quiere siempre es lo mejor para nosotros. Y no solamente para nosotros, hay veces que a nosotros nos va a costar más, pero va a ser mejor para el prójimo, para el otro prójimo y si nosotros pensamos bien, inclusive para la humanidad entera. Si nosotros pensamos lo que hizo Cristo, Él dice, nadie tiene el poder de quitarme la vida, yo la entrego voluntariamente. Entonces, ¿qué beneficio tenía Él? Él tenía que morir en una cruz, Él tenía que ser torturado hasta casi morir desangrado y ser desfigurado por los golpes. ¿Qué beneficio tuvo Él? Y tal vez en ese momento, ninguno. Sin embargo, Él por nosotros lo hace. Entonces, esa es la libertad. Él teniendo la posibilidad de elegir el camino corto o el camino correcto, elegir el camino correcto. Esa es la verdadera libertad. Elegir entre el camino del egoísmo, yo, y después, yo de vuelta, elegir el camino del amor, elegir el camino de la ayuda, elegir el camino de la misericordia. Entonces, esos son los dos caminos. Esa es nuestra verdadera vocación, la libertad. Porque solamente en la libertad se puede dar el amor. En la medida en la que yo soy un esclavo o directamente estoy sometido porque alguien me obliga, ya sea a punta de pistola o alguna amenaza, eso realmente no es amor. El amor solamente se da en la libertad. Entonces Dios nos deja libres porque tanto nos ama que respeta nuestra voluntad. ¿Y qué hizo? Nos amó primero para que nosotros podamos darle una respuesta de amor. A ese amor que recibimos de Él, nosotros vamos a devolverle una respuesta de amor. Entonces, nuestra verdadera vocación es la libertad, no la que encubre los deseos de la carne, es bien claro, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Nos hacemos servidores. Ponemos primero la necesidad del otro antes que, antes que nuestro propio beneficio. Es importante, categórico, que nosotros estemos bien para poder ayudar al prójimo. Sin embargo, en la medida en la que perjudicamos al prójimo para estar mejor nosotros, entonces ahí no hay amor. Continuamos. En el 14 dice, pues la ley entera se resume en una frase. Nosotros queremos resumir toda la ley, 613 prescripciones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí podemos pensar tal vez, bueno, pero nuestro amor es imperfecto. Hay gente que le gusta que se le mienta. Mentime, por favor, que me gusta, dicen la gente hoy. De repente escuchamos canciones que dicen lo mismo. O hay gente que no sé, que le gusta que se le pegue, tiene un problema y es masoquista. Entonces le gusta. O le gusta ver sufrir al otro y es sádico. Entonces él ama de una forma imperfecta. Y se ama a sí mismo de forma imperfecta. Y es ahí donde entra este mandamiento nuevo de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Como yo les he amado. Entonces ahí cambia, ahí sube el nivel, ya no como a nosotros mismos, que deberíamos de amarnos primero para poder amar al prójimo, sino que no solamente amar como a nosotros mismos, sino como Dios nos ama, como Jesús nos amó, dando la vida por nosotros. Pero si se muerden y se devoran unos a otros,
cuidado, que llegarán a perderse todos. Entonces, esto no es para que tengamos miedo, esto es para que nosotros podamos adquirir conciencia, que podamos darnos cuenta de que nuestros actos nos afectan, de que nuestros actos nos afectan a nosotros y al prójimo. Dice en el 16, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Tal vez nosotros podamos entender entonces que nuestro cuerpo es malo, de que nuestro cuerpo es malo. Sin embargo, no es así. San Juan Pablo II en su catequesis que se llama La teología del cuerpo, él enseña justamente cómo nuestro cuerpo también está llamado a la santidad, cómo estamos llamados a ser santos en nuestro cuerpo. Fray Nelson nos dice santos e inmaculados, así nos quiere Dios. Y nosotros muchas veces nos apuramos y por apurarnos dejamos de ser santos e inmaculados. Y hay ciertas cosas como por ejemplo las relaciones sexuales que podemos tenerlas pero todavía no hasta que estemos casados. Entonces nosotros nos apuramos y dejamos de ser santos e inmaculados. En cambio, si nuestra vocación es el matrimonio, en el momento en el que nos casamos vamos a poder hacer eso y vamos a seguir siendo santos e inmaculados. Entonces, ¿qué nos enseña el Padre Ernesto María Caro con respecto a los instintos, con respecto a esos deseos internos que tenemos? Como por ejemplo, puede ser los deseos de tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vemos aquí de que el último fruto que menciona en el 23 es el dominio propio. Entonces, el deseo sexual de por sí es bueno. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio, dentro de ese contexto para el cual Dios lo creó, es fundamental. Porque ayuda a esa unidad en la pareja, ayuda a que puedan realmente complementarse, hacerse uno y que su amor crezca más. Que su amor crezca más. Aparte, tal vez si es que fuera un proceso doloroso o un proceso, no sé, eh, que no fuese placentero, tal vez menos gente iba a querer tener hijos. Hay gente que también le ayuda el querer tener hijos que sea algo placentero. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos el deseo sexual porque Dios puso en nosotros ese deseo sexual. Dios creó todo y ese deseo sexual también lo puso Él dentro del diseño de nuestro cuerpo. Sin embargo, estamos llamados a poder controlar ese deseo, a tener esa libertad de control, de dominio sobre sí mismo, para que en el momento en el que corresponde podamos darle fruto. Sin embargo, en la medida en la que se descontrola ese deseo sexual, se descontrola, entonces caemos en la lujuria, en ese deseo sexual descontrolado. Y ese sí ya es un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros en lugar de ponerle a Dios en el centro, estamos poniendo nuestro deseo sexual como primer lugar. Y entonces, en la medida en la que no tenemos ese dominio propio, se descontrola ese deseo sexual, entonces se convierte en lujuria. También podemos tener en cuenta el deseo de descanso, que sería que nuestro cuerpo necesita descansar. Si fuera por nosotros, tal vez todo el día estaríamos haciendo cosas y más cosas que nos gustan y cosas que son buenas, tal vez. Espero. Pero nuestro cuerpo necesita descansar. Entonces ese deseo de descanso es bueno, porque nuestro cuerpo lo necesita. Necesita ese descanso para rendir más, para rendir bien. Sin embargo, en la medida en la que ese deseo de descanso se descontrola, se transforma en pereza. Y eso ya nos impide a nosotros construir el reino de Dios. En lugar de hacer lo que tenemos que hacer para amar, para construir el reino, no lo hacemos, porque esa pereza no nos deja. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el deseo sexual, la pereza, es mala. Entonces, el deseo de tener cosas, por ejemplo. Está bien tener cosas, porque en la medida en la que tenemos cosas vamos a poder ayudar más. Vamos a poder ayudar más. Pero, ¿qué pasa cuando ese deseo de tener cosas se descontrola, se convierte en avaricia? Y ahí entonces nos damos cuenta de cómo ese deseo de la carne, de querer tener más dinero, más poder, más comida, más lo que sea, más todo, tiende a descontrolarse. Tiende a descontrolarse. No tiende a quedar en equilibrio, a comer un poco y bueno, decir ya estoy satisfecho. No, si me gusta, como más y como más. Entonces,
En la medida en la que nos volvemos más espirituales, podemos controlar ese deseo de la carne. Entonces nuestra voluntad se fortalece por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la fuerza, da esos frutos que menciona, que vamos a citarlos uno a uno a continuación. Entonces, estamos invitados a vivir según el Espíritu, a poder también nosotros con nuestra carne ser santos, con nuestra carne ser santos. Entonces, en ese sentido, nuestro espíritu, el Espíritu Santo puede santificar nuestro cuerpo y nosotros podemos santificar a Dios con nuestros cuerpos también, en la forma en la que actuamos. Y dice, en el 17, los dos se contraponen, dice, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Hay veces que ese deseo que tenemos de lo que sea, hay veces que el enojo, por ejemplo, el enojo de por sí es bueno. Marco, ¿cómo va a ser bueno el enojo? Si nosotros leemos la carta, creo que es a los Efesios, San Pablo dice, enójate pero sin pecar. Enójate pero sin pecar. Entonces, ¿por qué es bueno el enojo? Ahí tenemos que irnos a la definición de enojo. El enojo es ese sentimiento que una persona experimenta, vos y yo, cuando cada uno percibe que se está haciendo algo malo. Cuando yo percibo que se está haciendo algo malo, entonces yo me enojo. Y ese enojo me mueve a mí para tratar de corregir eso que no está bien. Para tratar de corregir eso que no está bien. Entonces, pero ¿qué ocurre cuando se descontrola? Se convierte en ira. Y esa ira puede llevarnos a matarle a una persona, ya sea físicamente o con palabras, con miradas. Y justamente conversando con un sacerdote, él me decía tres cosas ahí que no vuelven atrás. Tres cosas que no vuelven atrás. La palabra dicha no vuelve atrás. Una vez que nosotros decimos eso, eso no vuelve. La bala disparada y el tiempo o esa oportunidad de hacer las cosas. Entonces, estamos llamados a estar atentos, a permanecer en oración. Velen y oren, dice Jesús, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, estemos atentos, hermanos, especialmente en este tiempo de Adviento, que sea nuestro impulso para continuar todo el año en ese mismo espíritu. Entonces, el enojo de por sí es bueno, dijimos, en la medida en la que eso me lleva a la corrección fraterna que vimos en las catequesis anteriores. Y muchas veces son esos impulsos los que no nos dejan obrar como quisiéramos. Entonces es cuestión de ser conscientes de que hay ciertos impulsos, de que esos instintos llegan antes que la razón. Llegan antes que la razón. Entonces cuando queremos reaccionar por instinto, ese es el momento de pisar el freno. Es el momento de pisar el freno, porque si no frenamos vamos a provocar un accidente. Entonces frenar y ahí le damos tiempo a que la razón actúe en nosotros. De ese instinto pasa a la razón y ahí podemos actuar como debemos actuar, como Dios quiere que actuemos. Excelente. Y dice, pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es decir, ya no hay un paso a paso que yo tengo que cumplir, sino que es aplicar la misma ley del amor a todos los casos. En este caso, amar. En este caso, amar. En este caso, amar. Entonces, la medida en la que nos dejamos guiar por el Espíritu, ya no es que tenemos que cumplir las cosas. Una vez un sacerdote amigo me dijo, con respecto a la castidad no es un fin de por sí, no es algo que yo cumplo o no cumplo, sino que es un medio que me sirve a mí para poder tener ese dominio propio y para que en el momento de la dificultad, yo pueda tener ese dominio propio. Entonces, prepararse porque en el matrimonio también estamos llamados a vivir la castidad. Nosotros dentro de la iglesia es importante que sepamos que no tenemos permitido usar ningún método anticonceptivo que no sea los métodos naturales, es decir, ni el preservativo, ni la pastilla del día antes, ni el día después, ni no sé, la verdad que no es mi tema de dominio, pero bueno, es importante que sepamos que estamos llamados a vivir también la castidad dentro del matrimonio, que tampoco podemos vivir en el matrimonio y hacer todo lo que nosotros queramos y de la forma que queramos en el matrimonio. También hay una castidad dentro del matrimonio, que es un medio, nuevamente, es un medio para alcanzar un fin.
¿Cuál es ese? Que nuestro amor sea más fuerte, que nuestro amor no sea solamente un deseo, solamente físico, sino que nuestro amor espiritual crezca, que nuestro amor de conocerle a la otra persona, de compartir, de disfrutar de su presencia también. Entonces, en la medida en la que nosotros entendemos, esto se nos hace más fácil, siendo que nosotros muchas veces pensamos que esos son los fines, de que la ley es la ley, esto es lo que hay que cumplir. Y sin embargo, nosotros estamos llamados a cumplir, sí, es nuestro mandato cumplir, sí, pero para alcanzar un fin. Y que finalmente en la medida en la que le ponemos amor, estamos cumpliendo toda la ley. Entonces, dice en el 19, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación, impurezas y desvergüenzas, es decir, toda relación sexual fuera del matrimonio. Esa es la fornicación. Y el adulterio es toda relación sexual fuera del matrimonio estando casados. Sí, esa es la diferencia entre fornicación y adulterio. Fornicación, impurezas y desvergüenza. Es decir, eso que no nos importa qué le pasa al prójimo si es que yo hago o no hago esto. Entonces, nos dice, eso viene de la carne. En el 20 cita el culto a los ídolos y la hechicería. Muchas veces nosotros cometemos el pecado de idolatría, no idolatrando necesariamente a otros dioses, no a un dios budista, tal vez no a un dios, no sé, shintoísta, no a un dios pagano, sino que le idolatramos poniendo otras cosas en el lugar de Dios. Tal vez una persona, tal vez diciendo, yo si alguien le llega a hacer algo a esta persona, soy capaz de matar. Y ahí nos damos cuenta de cómo estamos dispuestos a violar esa ley de Dios por otra persona. O decir, no, si esta persona me deja, yo no pienso volver a creer en Dios. Y ahí nos damos cuenta de cómo ponemos otras cosas en el lugar de Dios. Entonces, esas idolatrías es importante que las analicemos. Si quieren, pueden anotar y escriban, ¿cuál es mi ídolo? O si quieren, primero, ¿tengo algún ídolo? Primera pregunta, ¿tengo algún ídolo? Segundo, ¿cuál es mi ídolo? ¿A quién yo le pongo antes que a Dios? Y esto no es para sentirnos mal y decirnos, no, somos unos idólatras o lo que sea, no, sino para poder reconocer, para poder ver y a partir de ahí empezar a trabajar y pedirle al Señor, Señor, yo quiero que vos seas el Rey, yo quiero que vos nazcas en mi corazón, yo quiero que me ayudes y me des la fuerza para hacerte espacio en mi corazón, para que vos puedas ocupar tu lugar y yo pueda ocuparme de tus cosas y de esa forma, finalmente, por añadidura, Él nos da todo lo que necesitamos. Entonces, culto a los ídolos y hechicería, todo lo que es, bueno, detrás del yoga está el budismo y tienen que conocer toda la filosofía que hay detrás. Yo estoy estudiando ahora en la facultad y es impresionante la forma de pensar que hay detrás. Dicen que no existe un alma, que no existe un yo, que no, es realmente bastante, bastante complejo, pero bueno. Depositar nuestra suerte en el horóscopo. Hay gente que sigue leyendo el horóscopo para ver cómo le va a ir. Hay gente que tal vez ustedes no lo crean, pero se van a que le tiren las cartas, que le lean las manos, o que confía en su atrapasueño que coloca colgando con su rosario de su auto. Entonces, su pata de conejo, su gatito que hace así. Por favor, dejemos de lado todo lo que no viene de Dios. Pongamos nuestra confianza en ese Creador, en ese Dios todopoderoso que por amor nos creó y que nos sigue acompañando cada día. Entonces, hasta aquí tenemos fornicación, pecados sexuales, impurezas, culto a los ídolos, hechicería. Atención, odios, ira y violencias. Hay veces que nosotros miramos el ojo ajeno y vemos la viga y decimos, no, mira, esa persona es un abusador, esa persona tiene una vida desordenada, esta persona hace esto, esta persona hace lo otro, pero en el momento en el que alguien nos hace algo, nosotros nos enojamos con ira y reaccionamos mal y somos violentos. Y somos violentos. Y aquí San Pablo le pone en la misma categoría a ese pecado de impureza o al pecado de ira. Entonces, es importante que le demos lugar también a los demás pecados. Si bien los pecados que se cometen con el cuerpo
Son los únicos que se convierten con nuestro propio cuerpo, el resto no. Pero eso no quita de que la ira, estos odios que tenemos a veces hacia la gente que ataca a la iglesia, por ejemplo, yo le odio a esa persona. ¿Cómo van a destruir esta iglesia? Yo le odio a esa persona. ¿Qué dice Jesús? Recen por sus perseguidores. Amen a los que le odian. Porque si le aman a los que le aman, ¿qué mérito tienen? Dice. Los paganos, los que no creen en Dios, la gente mala. No todos los paganos son malos, pero también hay gente mala. También hace eso, nos dice Jesús. Ustedes sean diferentes, ámense los unos a los otros como yo les amé. Entonces, aquí estamos llamados a ser íntegros. ¿Qué significa eso? A ser completos. No solamente, no, yo soy casto de hace 2 años, hace 3 años, pero la cantidad de groserías que digo, o cómo me enojo, o la pereza que reina en mí, o la gula que tengo que no soy capaz de parar y de convidar a alguien que necesita, o tal vez la envidia que siento hacia esa gente que puede seguir haciendo lo que yo ya no puedo hoy porque estoy con Dios. O la avaricia de que yo lo único que quiero es ganar más dinero y más y más. Dinero, poder, placer, lo que sea. Entonces, esa soberbia de decir, no, yo soy más que el resto está por debajo mío porque ellos no hacen esto, no hacen esto, no hacen esto. Y no es así, todos somos iguales, todos somos iguales. Entonces, seamos conscientes que estamos llamados a ser íntegros. No solamente Dios nos llama a ser santos en lo sexual con nuestro cuerpo, sino en nuestra mente y nuestra boca, en nuestra palabra y en nuestro corazón. A veces no decimos nada, pero dentro de nuestro estamos pensando ahí, ojalá que se caiga muerto pronto. Ojalá que se caiga muerta pronto. Y eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Eso no es lo que Dios nos pide. Y se entiende, es comprensible porque nos duele lo que la gente nos hace. Sin embargo, nosotros estamos llamados a tomar una decisión, a darnos cuenta que somos libres. Siempre tenemos una opción. Elijamos la que Dios nos presenta. Esa siempre va a ser la mejor. Después dice celos. Hay gente que dice, no, yo porque te amo nomás soy celoso. Es mentira, es mentira. San Pablo da la descripción del amor y dice, el amor no es celoso, dice. Entonces no es por amor que nosotros celamos, sino muchas veces por miedo o por falta de confianza, por inseguridad. En síntesis, por miedo. Entonces, démonos cuenta de que eso no viene de Dios. Y si somos celosos, pidámosle al Señor, no es, no, yo soy celoso y así me tienen que querer. No funciona así la vida. Dios quiere que cada día seamos mejores, que cada día seamos más santos. Y yo sé que cuesta, a mí me cuesta muchísimo algunas cosas. Y me sigue costando, pero sigo luchando. Sigo pidiéndole a Dios que me ayude. Sigo pidiéndole a Dios que me dé las herramientas para ser un poco más santo cada día. Y aquí estamos en la lucha. Celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo. No, ustedes son colorados, nosotros somos liberales. No, ustedes son zurdos, nosotros somos de derecha. No, ustedes son carismáticos, nosotros somos tradicionales. Sean uno para que la gente crea que el Padre me envió, dice Jesús. Busquemos esa unidad, busquemos esa paz. Yo no le estoy diciendo de que tienen razón todos, porque no es así. Sin embargo, estamos llamados a poder convivir, a poder dialogar, a poder conversar. Eso sí. Después dice borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahora llegan muchos cristianos lastimosamente hoy. Seguidores del Señor que van a misa, que se confiesan, que tienen su comunidad, que procuran vivir la castidad, que procuran ser honestos, que procuran no envidiar a nadie, que procuran hacer las cosas con diligencia, no ser perezosos, que procuran hacer obras de bien, pero a la hora de la verdad, el trago es fuerte. Y, y es muy triste ver cómo muchos católicos, muchos cristianos, seguidores del Señor, toman y después manejan. Y eso realmente es muy penoso. Y yo antes
En algún momento de mi vida lo hacía hasta que después Dios me llamó la atención. Porque, porque no depende de nuestras capacidades. Yo pensaba, yo en mi soberbia, o tal vez en mi razonamiento solamente, yo pensaba, yo puedo manejar y tomar. Porque si yo tomo, yo soy más prudente, yo me voy más despacio, presto más atención y no me va a pasar nada. Va a venir alguien de frente y yo me voy a subir la vereda. Entonces eso es lo que yo pensaba. Pero después Dios me dijo, no, no es así. Por algo está puesta la ley. Por algo está puesta la ley. Y encima, no es solamente eso, sino que nosotros además de ser, estamos llamados a parecer también. Porque la gente recibe el mensaje como la gente te ve. Si la gente me ve a mí como un borracho, me van a decir, pero de qué verdad me estás hablando? ¿De qué me estás, con qué autoridad me estás pidiendo que yo haga esto? Entonces, estamos llamados a poder ser coherentes. Aquí dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Orgías, tampoco. Cosas semejantes. Entonces, seamos conscientes, hermanos. Tomar una copa de vino no está mal, si es que no tengo que manejar. Hay gente que se defiende y dice, ah, Jesús tomaba vino. Sí, pero Jesús no se emborrachaba. Jesús no ahogaba sus penas en el alcohol. Él ahogaba sus penas en la oración. Él ahogaba sus dificultades en el Padre. Entonces nosotros estamos llamados a poder seguir su ejemplo. Si bien tomar no está mal, tomar una cerveza, tomar una copa de vino, no está mal de por sí. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y démonos cuenta, hermanos, de que esto tampoco, nosotros hay gente que es como que salta y dice, no, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Acá en la Biblia dice, y acá dice que los borrachos tampoco. Entonces no es suficiente con hacer apostolado, con rezar, con intentar cumplir todo excepto el trago. Dios quiere todo, hermanos. Dios quiere todo, toda nuestra vida. Él quiere todo nuestro amor y nuestro corazón, así como Él estuvo dispuesto a darlo por nosotros. Entonces, todo esto que estamos citando es importante que lo tengamos en cuenta. Y si tal vez nos cuesta, que le pidamos a Dios, Señor, yo no puedo. Esto es más fuerte que yo. Y Dios va a vencer. Y dice en el 22, en cambio, atiendan lo que ocurre en una persona cuando Dios reina en ella. Cuando ese Espíritu Santo da fruto. El Espíritu de Dios es el que da esos frutos en nosotros. Dice, el fruto del Espíritu es caridad. Caridad es el amor puesto en obras. El fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé si una persona le tiene a Dios adentro? Mira las obras. Mira cómo actúa. Caridad, alegría, dice. ¿Cómo nosotros teniéndole a Dios adentro vamos a estar todo el día así enojados, molestos, tristes? Dios nos ama, Dios está con nosotros, Dios nos da la fuerza, Dios da frutos de alegría, caridad, alegría, paz. No, yo no puedo vivir en paz con la cantidad de problemas que tengo. Dios nos da el poder de estar en paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta que hacía Jesús se acostaba y dormía, porque él tenía verdadera paz. Él sabía en manos de quién se colocó. Él sabía en quién puso su confianza. ¿Y vos? ¿Y yo? Entonces, paz. El Espíritu Santo nos da paz. No esa paz aparente nuevamente. Antes habíamos hablado de la libertad y dijimos que la libertad falsa es más barata, es más fácil de conseguir. Otra característica de lo que es falso, se acaba rápido, se descompone más rápido, dura poco. En cambio, la libertad verdadera permanece. Lo mismo que la paz. A veces pensamos que la paz es la ausencia de conflictos. Sin embargo, Jesús dice no. ¿Ustedes piensan que yo vine a traer la paz? No. Yo vine a traer la espada, dice él. Y después dice, yo les doy mi paz, ni angustias ni miedos. Esa es la paz de Dios. No tener angustias ni miedos, sino luchar por el bien, hacer el bien. Y por supuesto dejar de hacer el mal. Entonces, fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé si es que Dios está obrando con intensidad en una persona? Caridad, alegría, paz, comprensión de los demás. A mí no me importa, ese no es mi problema.
Ahí no está obrando Dios con intensidad. Ese no es mi problema, pero yo voy a ver qué puedo hacer para ayudarle. Si puedo hacer algo para ayudarte, te voy a ayudar. Esa es la comprensión de los demás. Tratar de entender, tratar de ser empáticos. Esa es la palabra de moda hoy. La empatía. Entonces aquí nos dice que esa empatía es un fruto de que Dios está actuando en nosotros. Mm, Después dice generosidad. Generosidad. Ser generosos, amar, tomar el camino largo, pero que sea el camino mejor. Que el mundo sea un lugar mejor después de haber pasado en nosotros. Que el mundo sea más santo después de haber pasado en nosotros. Caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, dice. Bondad. Fidelidad. El ser fieles es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Familia que reza unida, permanece unida. Porque Dios está en el centro y Dios mantiene esa unidad. Dios renueva todo, todo lo hace nuevo. Mansedumbre, dice. Mansedumbre. Que uno pueda aceptar las cosas como son. Y darnos cuenta de lo que dice la carta de Santiago. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Entonces, mansedumbre. Y finalmente dominio de sí mismo. ¿Qué te dice el mundo hoy? Ahora, ya. Todo tiene que ser en este momento, instantáneo. Comprá ahora y recibirlo en 15 minutos. Y nos llega y ya perdemos la paciencia y nos enojamos en este momento. Vos pagás ahora, ahora tenés. Y así también en las relaciones interpersonales. Vos querés ahora, ahora tenés. Y si no, dejá nomás. Si te pica, rascate, dice un dicho popular. Mentira. Si te pica algo y vos te rascaste, 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 hasta que después te empieza a sangrar. Y más te pica, más te rascas. Más te pica, más te rascas. Si te pica, rascate, no es un buen consejo. Si te pica, aguantate. Si te pica, aguantate. Porque si te rascas, va a llegar a que te sangre, más te pica y más te rascas. Entonces, ahí no hay dominio propio. Si demasiado querés hacer, tenés que hacer, te dice el mundo. Si demasiado querés hacer, tenés que hacer nomás ya. ¿Qué es lo que tanto? ¿Qué es lo que tanto? Palabras asesinas. ¿Qué es lo que tanto? Entonces, dominio propio. Cuando yo tengo esa capacidad de dominarme, de dominar ese instinto para actuar con mi razón, para poder dejar ese egoísmo y amar, entonces yo me doy cuenta Dios está en esta persona. Un termómetro para saber si es que la persona está con Dios. Caridad, las obras de amor, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley, dice. Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere construir un mundo mejor, quiere que seamos más felices, quiere darnos paz, quiere darnos alegría, quiere darnos todo eso, pero en lo verdadero, en eso que nosotros aquí lo recibimos de Dios y podemos continuar en el tiempo, porque eso es lo verdadero. Ahí nos damos cuenta, cuesta más esfuerzo, cuesta más que la copia, claro que sí, pero ahí también nos damos cuenta de que dura más y de que es mejor. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y sus deseos. Es decir, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Ahora va a empezar a reinar el Espíritu. Ok, me gusta Marco. Quiero tomar esa decisión. Quiero que reine el Espíritu. ¿Qué hago? Cambiar hábitos. ¿Qué hago? Cambiar hábitos. Hay que cambiar hábitos. Esto no sirve. Son como esas dietas cortas que en poco tiempo muchos buenos resultados, pero después cuando empiezan a comer suben el doble de lo que bajaron. Entonces hay que cambiar hábitos. Hay que cambiar hábitos. ¿Y cuáles son los 5 hábitos que sí tenemos que tener? Ya dijimos, siempre decimos lo mismo. Lectura y meditación de la palabra de Dios. Oración y ayuno. Sacramentos, especialmente reconciliación y Eucaristía, lo más frecuentemente posible.
una comunidad que me acerca hacia Dios y finalmente la caridad, el amor puesto en obras. Y plus, te regalo el contenido que consumimos, las películas, las músicas, los videos, todo lo que consumimos afecta a nuestro cerebro. Se llama neuroplasticidad. Todo lo que consumimos le afecta a nuestro cerebro. Entonces, todas estas 5 cosas, más el contenido, son los hábitos que hacen que el Espíritu Santo pueda obrar con mayor intensidad y que podamos dar esos frutos de santidad. ¿Sí? Bien. Y dice, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria o toda gloria vana. Es decir, todo lo que nosotros pensamos, esto es lo que me hace sentir bien. Darnos cuenta realmente, hacer un análisis que se llama de pureza de intención. Significa qué hay realmente detrás de eso. ¿Qué hay realmente? ¿Cuál es el motivo último que me lleva a mí a hacer las cosas? ¿Por qué estoy haciendo? Y dice, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. En otras traducciones dice envidiosos. Entonces, ¿a qué nos invita San Pablo a reconocer nuestra vocación? Estamos llamados a ser libres. ¿Y cuál es esa máxima libertad? Esa libertad verdadera es tomar el camino correcto. Es elegir el camino que Dios nos muestra. Que Dios nos muestra. Y entonces eso implica llevar una vida íntegra, dejando de hacer todo lo que ya mencionamos y empezando a dar más frutos del Espíritu Santo. Eso es. De aquí pasamos a nuestro libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros le conocemos ya también como el Evangelio del Espíritu Santo. Como el Evangelio del Espíritu Santo. Ya como le llamaban los primeros cristianos, porque más allá de narrarnos la vida de San Pablo y de San Pedro principalmente, nos narra como el Espíritu Santo, él, como el Espíritu de Dios fue obrando en los cristianos y cómo fue trabajando en la iglesia, construyéndola desde los inicios. Veo que hay gente que algunas personas piden para que sean agregadas al WhatsApp. Al terminar la clase pueden dejarme sus números o escribirme ahí al privado. No hay ningún problema. Y yo les voy a estar escribiendo y agregando al grupo. Hoy vamos a ver a partir del capítulo 19, perdón, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Sería desde el 19 hasta el final. Hoy vamos a ver lo que sería la fundación de la iglesia de Antioquía. Antes de esto, bueno, habíamos visto cómo empieza prácticamente este libro con la venida del Espíritu Santo, cómo esa primera iglesia estaba reunida y vemos cómo vivían los primeros cristianos. Después fuimos avanzando hasta que ahora, en estos últimos capítulos, habíamos visto la vida de San Pedro, de que tuvo una visión, se fue junto a Cornelio. Cornelio era un pagano, era un gentil. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que el Espíritu Santo descendió sobre ellos antes de que sean bautizados. Ocurrió un hecho extraordinario para que Pedro crea verdaderamente en lo que Dios ya le había anunciado en su visión. Entonces Pedro dice, ¿cómo vamos a negarle el agua? ¿Cómo vamos a negarle el bautismo a esta gente que recibió el Espíritu? Así como nosotros lo recibimos. Estoy buscando mi agua. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a negarle? Entonces, Pedro al volver a Jerusalén, a él le reclaman su conducta. Le dicen, ¿cómo puede ser que entraste a comer con ellos si nosotros tenemos prohibido? Y Pedro le justifica y termina esa sección cuando luego Pedro, de haberles explicado con dulzura y con respeto, punto por punto, por qué hizo lo que hizo y cómo fue Dios el que le guió a hacer eso, entonces dice, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Y ahí continuamos nuestra clase de hoy. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron
disculpen, algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo o Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Un momentito, voy a traer el agua porque... porque se seca la garganta. Mil disculpas por la interrupción, muchas gracias por su paciencia. Un poco de ejercicio para la paciencia. Bueno, continuamos. Entonces, vemos aquí cómo se narra la fundación de la iglesia de Antioquía. Y empieza diciendo que algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban. Entonces, habíamos visto, esto creo que estaba en Hechos 8 que nos narraba esa persecución cruenta que se desató contra los cristianos. Y nos dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Entonces, vamos a mirar un poco otra vez nuestro mapa para saber hasta dónde llegaron. A ver, creo que este es nuestro mapa. No. Aquí. Entonces, vemos aquí abajo, dice Jerusalén. Ahí es donde estaban los discípulos, que sería en la parte de Judea. Y si nos vamos aquí, en donde está Jerusalén, nos vamos directamente más hacia arriba, vemos a Antioquía. Antioquía de Siria sería eso. Entonces, desde Jerusalén fueron hasta Antioquía. También dice que llegaron a Chipre. Dice, a Chipre y a Fenicia. Entonces, a todos estos lugares pudieron llegar luego de la persecución. Y dice que en medio de la persecución, ellos en lugar de esconderse, seguían predicando. Solamente que aquí nos da un ejemplo de que estas personas que salieron de Jerusalén, fueron a Antioquía, a Chipre y a Fenicia, solamente le predicaban a algunos judíos. Sin embargo, nosotros tenemos un ejemplo diferente, que son los que llegan después, ¿sí? Y dice en el 20, sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos
y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús, dice. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo hay gente más valiente, hay gente como que se anima a más, como que el Espíritu Santo les impulsa a más. ¿Y por qué ha de ser? Y seguramente porque por la vida en la que llevan, y hay veces que también se da eso por la personalidad de cada uno. Sin embargo, ¿a qué estamos llamados nosotros? A ser como ellos. A no evangelizarle a la gente que nos gusta nomás, a la gente que nos quiere nomás. Intentar también con la gente que está alejada, con la gente que tal vez no nos quiere tanto. Y a lo mejor sea el Evangelio ese motivo que nos ayude a unir. Tal vez no, pero no perdemos nada a comprobar. No perdemos nada y podemos ganar mucho. Podemos ganar mucho. Podemos salvar un alma de la muerte, habíamos dicho en la catequesis anterior. Entonces, si nosotros leemos el comentario de la Biblia de Navarra, nos dice, este relato enlaza con la dispersión de los cristianos originada tras el martirio de Esteban. Eso fue lo que mencionamos recién. Eso era Hechos 8 del 1 al 4. Dice, ahora se narra la difusión del Evangelio que llega a Antioquía de Lorentes. Bueno, eso es porque hay dos Antioquías. Hay una Antioquía ahí arriba, que es la que vimos, y después hay otra que está más arriba aún, que creo que se llama Antioquía de Pisidia. Es otra Antioquía. Entonces dice, llega a Antioquía de Lorentes, capital de la provincia romana de Siria. En este mapa que les mostré, que no es es este. Aquí, si yo subo más arriba este mapa, van a poder ver que ahí dice, bueno, no logro subir. Pero todo lo que ven en verde en este mapa es el territorio romano, ¿sí? Todo lo que ven en verde era Roma en la época en la que nació Jesucristo. Todo esto era Roma. Entonces, nos dice aquí de que esta ciudad Antioquía, que vemos aquí en el centro, esta ciudad Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria. Entonces, era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy importante. Y nos cuenta que Antioquía es la primera gran urbe o la primera gran ciudad del mundo antiguo en la que se predica a Jesucristo. Entonces, así como hoy tal vez haya ciudades muy grandes, no sé, Brasilia tal vez, o París, Madrid, no sé, alguna ciudad que ustedes crean que puede ser una ciudad muy grande y muy concurrida, Nueva York, tal vez. Bueno, en este caso, Antioquía nos dice de que esta fue una de las primeras grandes ciudades donde se predicó a Jesucristo. Y nos dice, era junto con Éfeso, que le vemos ahí a la izquierda, le vemos ahí a la izquierda a Éfeso, dice que era junto con Éfeso la ciudad más importante después de Roma y de Alejandría. Entonces, aquí vemos en el mapa, aquí un poco más abajo, a la izquierda de Jerusalén está Alejandría. Y Roma vemos que está donde creo que actualmente luego se encuentra. Perdonen mi ignorancia. Entonces, tenemos las dos ciudades principales de Roma, que eran sí, del Imperio Romano, que eran Roma propiamente y Alejandría. Después ya venían aquí Antioquía y Éfeso. Entonces, aquí en Antioquía, desde Jerusalén, vienen los apóstoles. Perdón, no los apóstoles, vienen los discípulos que se escapaban durante la persecución. Y entonces nos dice que tenía en aquel entonces esta ciudad alrededor de 150.000 habitantes y una numerosa colonia judía. Entonces, tenía muchos habitantes y había muchos judíos colonos ahí. Y nos dice, constituía un centro de gran relevancia cultural, económica y religiosa. El anuncio del Evangelio en Antioquía no se limita ya a judíos y prosélitos, se dirige a todos. Se dirige a todos. Y forma parte de la actividad cotidiana, normal y espontánea, de los cristianos helenistas llegados desde Jerusalén después del martirio de Esteban. La misión de Antioquía, nos dice, encierra un gran significado en la expansión del cristianismo. Entonces, esta misión de llevar a Cristo a Antioquía nos dice que representa una importancia elevada en lo que es el cristianismo, en la expansión del cristianismo. Y nos dice, pues el centro de gravedad de la iglesia cristiana comienza a desplazarse desde Jerusalén a esta ciudad, que será el punto de partida para la evangelización del mundo pagano.
Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a desplazarse, nos dice, del centro de Jerusalén a Antioquía. Y de aquí empieza lo que sería la evangelización del mundo pagano. Nosotros hoy, gracias a San Pablo, somos católicos, somos cristianos. Gracias a esta misión que empezó aquí, nosotros queremos saber cuáles son nuestros inicios. Aquí empezó, en Antioquía. Este fue uno de los centros a partir de donde es como que se expandió con mayor intensidad a todo el mundo pagano. Aquí empezó esta situación. Y nos dice, por eso San Lucas subraya la comunión entre ambas iglesias, es decir, cómo estaban unidas en el amor, unidas por Dios, esta comunidad de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. Y nos dice, es la iglesia de Jerusalén la que se siente responsable y solicita de toda la misión, y solicita de toda la misión cristiana, dice. Y por ello envía a Bernabé, hombre de confianza de los apóstoles. Entonces, aquí vemos de cómo es la iglesia de Jerusalén la que se siente responsable. ¿Por qué? Porque ellos son los que recibieron directamente la buena noticia. Y nos dice, al ver el inmenso panorama de actividad apostólica, Bernabé va a Tarso a buscar a Pablo para que se incorpore a la labor. A su vez, es la iglesia de Antioquía la primera en mostrarse atenta ante las necesidades de la iglesia madre. Bueno, aquí en Antioquía hay varios santos muy famosos. Uno de ellos es San Ignacio de Antioquía, que vivió en el siglo, creo que falleció en el 107. Entonces sería más o menos el siglo primero o el siglo segundo vivió San Ignacio de Antioquía. Otro santo de esta ciudad de aquí de Antioquía es San Juan Crisóstomo, al que tanto nosotros solemos escuchar, al que tanto solemos leer, el que comenta aquí lo que solemos leer, los pasajes. Y en realidad su nombre es San Juan de Antioquía, es el nombre de San Juan Crisóstomo, pero a él le pusieron Crisóstomo de apodo porque significa boca de oro. Entonces, San Juan Crisóstomo era también aquí de Antioquía. Entonces, de esa forma es como que tenemos ya un poco más el contexto de en qué parte del mundo estaban. Ahí vemos de que estaba Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Roma, Alejandría, Imperio Romano. Jerusalén, de Jerusalén suben a Antioquía y empiezan a evangelizar en Antioquía. Primero a los judíos que estaban ahí, que eran muchos, y después llegaron otros y dijeron, no, esto es para todos. Y empezaron a perder ese miedo y a llevar a todos los ámbitos de la vida, a esa vida cotidiana de los griegos. Y vemos que esa iglesia se preocupa por la iglesia que está más necesitada. Entonces, le ven a la iglesia de que iban a pasar necesidad y ellos que tenían más poder adquisitivo, le ayudan a la iglesia de Jerusalén. Bien. Entonces, continuamos. Aquí en el 19 dice, algunos que se habían dispersado a la raíz, esta parte ya vimos, de que solamente a los judíos, sin embargo, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. ¿Cuál es esa buena noticia? Jesús dice, vayan y anuncien la buena noticia. ¿Qué buena noticia, Señor? El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está ahora entre ustedes. ¿Qué es el reino? Romanos 14:17. No es comida, no es bebida, no es nada material. Acordémonos, no es nada material. El reino de Dios no es nada material. Es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, el reino de Dios está ahora aquí. El reino de Dios empieza aquí. Aquí empieza y van a poder tener paz, van a poder tener alegría, van a poder tener justicia en el Espíritu Santo, porque Dios le va a dar a pesar de que estén viviendo una situación difícil. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le anuncian la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. Dios se encarnó, murió y resucitó, nos libró del pecado. Ese es el querigma, ese es el mensaje. Y envió su Espíritu para que nosotros continuemos la misión. Esa es la buena noticia. Dios ha venido a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Esa es la buena noticia. Y nos dice,
La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé. Perdón, antes de eso dice, la mano del Señor estaba con ellos. Entonces, no es la capacidad que ellos tenían para que la gente crea, sino que es Dios mismo el que estaba con ellos. Entonces, eso le daba poder a su palabra. Eso le daba autoridad porque era Dios el que estaba con ellos. Y si Dios está conmigo, significa que yo estoy con Él. Significa que yo estoy con Él. Y eso significa que yo le doy mi tiempo, que yo le doy un espacio en mi vida, que yo le doy prioridad, que yo le amo, que yo le amo. Entonces, si todavía no estamos ahí, si ya estamos ahí, pedirle, yo quiero amarte más, más, Señor. Yo quiero amarte mejor, Señor. Y si todavía no estamos ahí, pedirle lo mismo. Yo quiero amarte más, Señor. Yo quiero amarte mejor. Y entonces dice, la mano del Señor estaba con ellos. Y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. Hoy, ¿por qué la gente no cree? Porque nosotros no damos testimonio. Por eso no solamente la gente no cree, sino que deja de creer. Entonces demos testimonio y la gente va a volver a creer. Eso es lo que tenemos que hacer. Dar testimonio, anunciar la buena noticia con nuestras palabras y nuestras obras. Después dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Entonces dijeron, bueno, aquí está ocurriendo algo importante, tenemos que continuar ahí. No dijeron, no, ya estamos en este pueblo, entonces vamos a todos los pueblos. No, en este pueblo, aquí vamos a trabajar. Y ahí nos dice que un año estuvieron trabajando, no dice 6 meses. No dice estuvieron acá un ratito, no dijeron un lunes cada vez por semana. Un año estuvieron ahí para poder formar esa nueva comunidad y que esa comunidad permanezca. Por eso que es importante la perseverancia. Yo no me canso de repetir y siempre digo lo mismo. Seguramente que hay algunos que ya están cansados, pero voy a tener que seguir repitiendo. Y nos dice, entonces le enviaron a Bernabé porque era importante para ellos. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró, dice. En lugar de decir, pero ¿y esta gente dónde salió? ¿Por qué no empezaron acá si nosotros en Jerusalén estamos? No, se puso contento. Dice, esto también viene de Dios. Gloria a Dios por esto. Y ahí se da cuenta de que había un trabajo más grande, de que él no iba a poder solo. Por eso que yo siempre les pido su colaboración, que puedan vivir primero, que puedan encontrarse con el Señor y vivir con Él. Y que me ayuden también en esta labor de evangelización, que puedan compartir. Hay gente que invierte millones y millones de guaraníes que en este momento yo no tengo para poder invertir en la evangelización. O si no, yo iba a gastar todo mi dinero en eso. Y compartan. Venzámosle a Facebook que quiere mostrar lo que quiere mostrar. Mostrémosle al Señor, que sea Él el rey de las redes sociales. Que sea Él el rey, que seamos nosotros los pescadores de hombres, ya no con las redes de pescadores, sino con las redes sociales. Llevemos al Señor. Llevemos al Señor. Bueno. Y dice, animaba a todos. Animaba a todos. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos animar a alguien si nosotros mismos lo estamos decaídos? Difícil es, prácticamente imposible. Entonces, primero nosotros tenemos que dejarnos animar por Dios, por ese Espíritu Santo que nos anima, por ese Espíritu Santo que nos anima. Y aquí es importante em, darnos cuenta de algo. Esta no es nuestra misión, esta no es la misión del hermano Marco, o del hermano, o de la hermana, o del país, o... No, esta es una misión de Dios. Nosotros trabajamos para el Señor, con su iglesia, que Él instituyó. Entonces, hay que saber quién es el alma de la misión. Es muy famoso que en el fútbol, por ejemplo, se dice, ese es el alma del equipo. O en una fiesta, Él es el alma de la fiesta, Él es el que anima, Él es el que le da vida. Entonces somos nosotros los que tenemos que animar. Animar a este mundo que está desanimado. ¿Y con qué animar? Con el Espíritu de Dios. Nada puede revivir, nada puede levantar esos huesos secos para que se vuelvan a unir, que vuelvan a tener vida, sino es el Espíritu de Dios. Y ya el Papa Pablo VI, luego del Concilio Vaticano II en 1964,
Él redacta una constitución dogmática sobre la iglesia. Es decir, una constitución dogmática sobre la iglesia. Uno de los documentos más importantes de la iglesia redacta Pablo VI en 1964 al terminar el Concilio Vaticano II. Se llama Lumen Gentium. Lumen Gentium. Y aquí él nos menciona de que es el Espíritu Santo el alma de la misión. Nos dice qué tan importante es el Espíritu Santo. Nos dice, consumada la obra, en el numeral número 4, consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra. Es decir, hecha la tarea de Cristo que el Padre le mandó realizar. Dice, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente a la iglesia. Indefinidamente a la iglesia. Y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. En efecto, el espíritu y la esposa de Cristo, que es la iglesia, dicen al Señor, ven. Dicen al Señor, ven. Entonces ahí tenemos Lumen Gentium. El Espíritu Santo es el alma de la misión. También San Juan Pablo II escribe el 7 de diciembre de 1990. ¿Qué fecha estamos hoy? 7 de diciembre de 2020. Es decir, imagínense, 30 años atrás, en este día, el Papa escribió esta encíclica. Se llama Redemptoris Missio, o bien el mandato misionero. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Nosotros no estamos gratis acá en la tierra, no estamos porque nos volvimos a despertar nomás. Estamos aquí porque Dios quiere algo de nosotros. Quiere que construyamos su reino, ese reino de amor. Y ahí nos dice en los numerales del 21 al 30, le explica esta parte que mencioné antes del alma de la misión. Dice, el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Y ahí menciona su otra encíclica del 86. Dice que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo está en todo está el Espíritu Santo que da la vida. Entonces, volvamos al Espíritu Santo. ¿Está bien rezarle a María? Por supuesto que sí. Ella es nuestra intercesora, nuestra abogada que nos lleva a Cristo. ¿Está bien rezar a los santos? Claro que sí. Sin embargo, nunca dejemos de lado al Espíritu Santo. Está bien que recemos a todos. Y lo que no debemos hacer es dejar de lado al Espíritu Santo. Él siempre tiene que estar ahí. Ese es el Espíritu que nos anima. Ese es el Espíritu que le animaba a Esteban que le animaba a Bernabé para que él le anime a todos. Porque nosotros decimos, estamos en un tiempo difícil. Claro que sí. Pero ¿qué tiempo fue fácil? Animaba a todos a que permanezcan fieles al Señor con firme corazón. Con firme corazón. El Señor nos decía en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, en donde vos considerás que eso es importante, ahí está tu corazón. Donde está lo que es valioso para vos, ahí está tu corazón. Ahí están tus sentimientos y tus pensamientos. En lo que es valioso para vos. Y finalmente, donde están tus pensamientos y tus sentimientos, ahí están tus actos. Entonces, corazón firme, dice. Ahí yo no me rajo, yo no corro, yo no huyo, yo estoy aquí para construir el reino. Y a veces me equivoco. Y seguramente me voy a seguir equivocando. Pero no me voy a cansar, voy a estar firme en el servicio al Señor. Y eso es lo que yo quiero que cada uno también pueda hacer. Que ustedes se encuentren con el Señor y quieran cumplir esta misión. Y no porque nadie les pide, no porque yo cada lunes les vuelvo a enviar la invitación, sino porque quieren estar ahí. Porque quieren estar. Y por ningún otro motivo. Porque quieren encontrarse con el Señor. Por ningún otro motivo. Y nos dice, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe, nos dice. Lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta por qué él daba tanto fruto. Porque era el Espíritu de Dios el que estaba obrando a través de él. ¿Cómo no va a dar fruto? Y permaneció firme. Y estaba él, no sé, prácticamente solo. Y un pequeño medio, un instrumento ahí, un poquito de levadura haciendo fermentar la masa. No tengamos miedo de ser pocos los que estemos aquí reunidos. Ojalá algún día estemos, no sé,
así como se ven en cualquiera de esos vivos que hacen esas personas que hablan de cualquier tema. Ojalá que sí, para que todos juntos podamos construir más, para que todos juntos podamos construir más. Y nos dice, era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Qué lindo que la gente pueda conocer a Dios a través nuestro. Que pueda conocer no solamente sobre Él, sino a Él mismo. Que pueda conocer el amor de Dios por el amor que nosotros le tenemos a la gente. Qué diferente va a ser el mundo. Cambiemos el mundo. Cambiemos el mundo. Conquistemos el mundo para Dios. Con su gracia, con su amor. Todo es posible para el que cree. Todo es posible. Y ahí nos dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Entonces a veces nosotros salimos en busca de alguien, pero nadie se ofrece, nadie está ahí. Y bueno, a veces nos toca trabajar un poco más solo, otras veces sí aparece alguien que nos ayuda y bueno, nos toca a nosotros ser como Saulo, estar a disposición y donde se necesita y ahí estoy. Pedirle, Señor, dame ganas de servir. Hay gente que de repente me escribe y me dice, estoy mal porque tal situación. Y está sirviendo. Porque primero le pregunté qué tal tu oración, qué tal tu lectura, qué tal tu misa diaria, qué tal esto, qué tal lo otro, y todo parece bien. Y está sirviendo. Ese servir te ayuda a salir de vos mismo, te ayuda a ver otros problemas, te ayuda a amar y ese amor te ayuda a sentirte mejor. Entonces, seamos como Saulo, dispuestos a ayudar, atentos. ¿Dónde se necesita? Ahí estoy yo. ¿Dónde se necesita? Ahí estoy yo. Hagámoslo. Y dice, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos, dice. Trabajaron juntos durante casi un año entero. Durante un año entero trabajaron ahí, instruyendo a muchísima gente. Entonces, ¿cómo se preparó Saulo para poder ir a instruir durante un año a muchísima gente? ¿Cómo se preparó Bernabé? Ellos no es que se fueron nomás a improvisar. Y qué lindo que es el amor de Dios. Y acá tenemos esto y estas oraciones. Ellos se prepararon en serio. Esto no es poca cosa. Esto es llevarle a Dios. Hay que llevarle de la mejor forma posible. Tenemos que prepararnos y que estén aquí esta noche es una buena señal. Significa que están por ese camino. Atraigámosle a otras personas. No tengamos miedo. Contentos llevemos al Señor. Contentos. Y dice, y fue en Antioquía donde donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Entonces no es poca cosa. No es poca cosa que nosotros nos asocien con Cristo. Que nosotros somos seguidores. Hay gente que orgullosa te dice, sí, yo soy de tal club. Sí, yo soy olimpista de corazón. Sí, yo soy paraguayo. Viva la selección paraguaya y la garra guaraní. Y de todo corazón así, orgulloso de su club. O yo soy hijo de tal persona. Sí, mi papá esto, mi papá lo otro. Sí, yo soy seguidor de tal cantante. Cuanto más yo soy seguidor de Cristo. Eso implica algo. Eso es una responsabilidad. Entonces, es importante que seamos conscientes de esa responsabilidad, que podamos trabajar. Y dice en el 27, por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Entonces, aquí vemos de que tenía un don de profecía y dice uno de ellos llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo. Esta hambre aparentemente vino justamente durante el mandato de Claudio, allá por los años 41 al 54 después de Cristo. Y ahí el Imperio Romano padeció una gran crisis de alimentos, del 47 al 49 aproximadamente. Claudio fue el que estuvo al mando entre el 41 al 54. Entre el 47 y el 49 se da la hambruna. Y dice que afectó entre otras regiones, a Roma, a Grecia, a Siria y Palestina. A ella probablemente se refiere la profecía de Agabo. La próspera comunidad de Antioquía decide enviar a los cristianos de la iglesia madre de Jerusalén la ayuda que necesitaban.
los discípulos antioquenos manifiestan, como hicieron los cristianos de la primera hora, en Hechos 4:34, que vendían sus cosas y lo ponían a disposición, su caridad y solicitud hacia los hermanos necesitados, y demuestran de este modo el genuino carácter del cristianismo. Y dice en el 29, entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades. Cada uno, si yo puedo ahorrar más, ahorro más. Si yo menos, y bueno, eso es lo que puedo dar hoy. Tal vez mañana pueda dar más. Pero siempre con respecto a sus posibilidades. Yo no puedo comparar a una persona que gana, no sé, un sueldo mínimo con una persona que gana 10.000, 20.000 dólares, 60.000 dólares. ¿Cuánto más puede ayudar a esa persona y cuánto más ayuda en la realidad? Habría que ver, ¿verdad? Y dice, extraordinarios o sencillos y humildes, dice, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, nos dice el Catecismo, número 799, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Entonces aquí vemos cuánta generosidad. Cuánta generosidad. Dice, así lo hicieron enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Entonces, para cerrar, tres cosas. Tres cosas. Primero, estar con Dios. La mano de Dios estaba con ellos. Ellos estaban con Dios. Estar con Dios. Segundo, trabajar para construir el reino. Evangelizar con palabras y con obras. Eso es lo segundo. Entonces, estar con Dios, evangelizar con palabras y con obras. Testimonio. Finalmente, ayudar al que necesita. Monetariamente también. Y de esta forma cerramos nuestra catequesis de hoy. Bastante, bastante rica en contenido. Yo les invito a que en la semana puedan volver a verla. Si es que pueden hacerse de tiempo. Y si no, les invito a que se hagan de tiempo. Porque el tiempo no existe para poder repasarla. Entonces ahí tenemos toda la carta de San Pablo a los Gálatas y vimos ahora en Hechos que lo importante es estar con Dios para poder evangelizar con palabras y obras y finalmente la importancia de ayudar al que necesita, siempre en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por otra noche de servicio, otra noche de encuentro contigo. Te doy gracias por esta oportunidad inmerecida. Te doy gracias por elegirnos para construir tu reino. Y te pido que nos ayudes cada día a ser más santos. Que podamos cada día estar más contigo y así parecernos más a ti. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Que todas las palabras que se pronunciaron se queden grabadas con el fuego del amor en nuestra mente y nuestro corazón y nos lleve a amar. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros. Te pedimos que podamos acompañarte en esta dulce espera del nacimiento de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por ser ejemplo de cómo estar con Dios, de dar testimonio con palabras y obras y de ayudar a esos necesitados como lo hiciste en las bodas de Caná. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Inmaculada, sin pecado concebida, ruega por nosotros. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la semana número 50 del año, así que probablemente es nuestra clase número 50 y espero que podamos terminar este año de la mano del Señor. Así que nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante. Que puedan vivir este adviento de la mejor forma con el Señor. Adiós.